Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Pen. ¡Hola! Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo Grab Up, el número 15 de junio a julio de 2023, con un total de 12 lecturas. Como siempre, el vídeo está dividido en diferentes secciones, por lo que podéis acceder a cualquiera de ellas según creáis conveniente, y en más información y en el mensaje anclado encontraréis los enlaces a las reseñas según las vaya publicando, aunque en el momento de publicación de este vídeo muchos ya estarán publicados, así como el enlace promocionado a Amazon por si os queréis comprar alguna de estas obras. Empezando por la primera sección, como siempre, con la ciencia ficción y la distopía. El primer libro de esta sección es The Ferryman, de Justin Cronin, un libro por este escritor del pasaje que se acaba de publicar y que de momento no está traducido al castellano, pero que sin duda es un libro que es muy entretenido y que vale la pena muchísimo leer, ya que siendo una distopia que coge elementos de las novelas distópicas clásicas de siempre, de 1984, de Un Mundo Feliz, sabe actualizarlas al lector actual y que funcionen y que además puedas ver todos estos elementos, pero que a la vez no te imagines el giro importante que hay en el último tercio. Y es que la narración transcurre en el archipiélago de Próspera, un archipiélago donde vive una comunidad escondida del resto del mundo, porque en el resto del mundo el cambio climático y la inestabilidad que todo esto ha ido generando ha hecho que sea prácticamente inhabitable. Y un genio multimillonario decidió crearse este archipiélago y llevarse allí pues a las personas más ilustradas de su momento para que viviesen en la isla principal y otras personas que sirviesen a estas primeras para vivir en el anexo en unas condiciones por supuesto muy inferiores, porque en la isla de Próspera todos los que viven allí viven con muchísima comodidad, incluso los que tienen los ingresos económicos más bajos, porque lo que la comunidad promueve es el perfeccionamiento de uno mismo, por lo que la mayor parte de los habitantes de aquí se dedican a profesiones liberales o bien a perseguir sus inquietudes espirituales. El protagonista de todo esto es precisamente Proctor Bennett, que narra en primera persona y que tiene la profesión de ferryman, de barquero, que consiste en acompañar en los últimos momentos de la vida a las personas cuando deciden que es su momento para morir, momento en el que los sube a una barca que los lleva hasta el edificio de donde aparecen los nuevos habitantes, porque en esta isla todos son iteraciones de un mismo número de almas, es decir, hay un número de almas fijas y cuando mueren se reencarnan artificialmente en el cuerpo de un adolescente de 16 años y vuelven a la isla para volver a vivir esta vida. Esto parece ideal, pero como en todas las utopías, pues evidentemente hay problemas muy graves por debajo que empiezan a detectar los diferentes personajes, aparte de ser un estado completamente policial. Es sin duda una novela que vale muchísimo la pena. El siguiente libro de esta sección es Por último el corazón, de Margaret Atwood, que se trata de una distopía pero satírica y surrealista, muy alejada de lo que suele escribir ella, y precisamente por ello, por carecer sus personajes de la profundidad habitual y tener este carácter surrealista, tiene una recepción por parte de la crítica y de sus lectores un poco negativa, pero sinceramente yo creo que es un libro que vale la pena porque además nos presenta un contexto que está bien creado y que además es muy perturbador en las cosas que presenta, pero es cierto que tiene también sus problemas. Por un lado, porque se empezó a publicar de forma serializada en una página web y luego se siguió escribiendo como una novela, y por otro lado, porque si bien consigue este surrealismo y esta sátira y estos personajes superficiales que ella quería, sí que notas que falta algo porque sabes que es una novela de Margaret Atwood, por lo que te deja una sensación un poco insatisfactoria. Aún así, a mí es un libro que me ha gustado y que me lo he pasado bien leyendo. Y es que se sitúa en un futuro cercano en el que una gran crisis económica, especialmente en Estados Unidos, ha dejado a más de la mitad de la población en el paro, por lo que la mayor parte ha perdido la casa en la que vivían, ya fuese de alquiler o comprada, incluidos los protagonistas, Charmaine y Stan, un matrimonio de unos 30 años que ahora mismo viven dentro del coche y que cada uno pues tiene sus propias preocupaciones. Charmaine está preocupada de que la violen en cualquier momento cuando duermen en el coche, por lo que intenta tener el menor sexo posible con Stan para que puedan salir corriendo cuando sea posible, y por otro lado Stan no intenta mantenerse positivo como Charmaine y además pues esto de no tener sexo le obsesiona especialmente y se siente que ha fracasado en la vida.
Todo esto cambia cuando entran en el llamado Proyecto Positron, que es una iniciativa por varias empresas que lo que han hecho es rehabilitar una prisión y el pueblo de al lado para crear una comunidad con Consilience donde las personas que se inscriban no pueden salir de allí, pero que garantizan una vida cómoda a los que estén allí sin crímenes. Y es que los habitantes tienen que pasar un mes en prisión y un mes en el exterior e irse alternando porque parte del principio de que el hecho de que el 50% de la población esté en prisión generará el trabajo suficiente para conseguir el empleo al 100%. Y partiendo de esta base es evidente que no todo va a ser perfecto, sino que es una comunidad que va a tener problemas dentro de ella que van a descubrir poco a poco los protagonistas. Ya pasando a la siguiente sección, la de la fantasía, el primer libro es el de Parentesco de Octavia E. Butler, que es una novela que anda ahí entre la fantasía y la ciencia ficción precisamente porque se producen viajes en el tiempo. Pero como estos viajes en el tiempo no están explicados, debe meterse dentro del género de la fantasía. Es un libro que está muy recomendado por la imagen de la esclavitud que se da de inicios del siglo XIX, por ser muy realista, y también por el contraste que se produce en una chica que viene del futuro a mediados de la década de los 70 y se encuentra en medio de la esclavitud en Maryland en 1815. Esta protagonista es Dana, que tiene 26 años y que está casada con Kevin, que es blanco, y que esto en 1976 hacía levantar las cejas a no pocas personas, incluyendo a su familia. La novela tiene una estructura circular precisamente porque el prólogo se inicia al final del libro, cuando vemos a Dana despertar en el hospital después de haber perdido un brazo, explicando que ha estado sufriendo diferentes viajes en el tiempo. Cada uno de estos viajes constituye las partes en las que se estructura el libro y se inician porque en el siglo XIX Rufus Wayland se encuentra en algún tipo de peligro y Dana se ve aspirada desde este presente al pasado para poder salvarlo, sin entender qué es lo que lo está llevando allí hasta que descubre que Rufus es uno de sus antepasados junto con una niña, Liberta, que vive también en esa plantación, por lo que está convencida de que tiene que asegurarse de que sobrevivan para que su familia pueda nacer, con los golpes de realidad que ello supone tanto para Dana como para Rufus a medida que va creciendo. La siguiente novela es La Milla Verde de Stephen King, que si tuviese que clasificarla lo haría como realismo mágico, aunque es cierto que se encuentra dentro del mundo de la fantasía de Stephen King, este mundo en el que suceden todos sus libros, ya que uno de los personajes tiene el poder del resplandor. Es una novela que se publicó de forma serializada en diferentes partes y es algo que afecta a la forma de escribirlo, pero que, si bien es cierto que esto alarga un poco la historia, tampoco es que se haga pesada en ningún momento y además, a nivel argumentativo, se defiende diciendo que el narrador, Paul Edgecombe, lo está escribiendo desde el presente en una residencia de ancianos, en una edad muy avanzada, en el que le cuesta recordar el orden de los eventos que sucedieron en 1932, muchas décadas antes, pero que estos eventos son tan importantes que antes de morir quiere dejarlos por escritos. Todo esto sucede en el bloque E de la prisión de Cold Mountain, donde se encuentran los condenados a muerte. Y es que es una novela que gira sobre todo alrededor del tema de la pena de muerte y de su conveniencia. Yo creo que Stephen King está claramente posicionado en su contra y los eventos que sucedieron hicieron que tanto el protagonista, Paul, como otros de sus compañeros renunciasen a su trabajo porque no podían seguir con él después de la ejecución de John Coffey. Es una novela lenta, con muchos sentimientos y que te deja a veces con un mal cuerpo importante, pero que a la vez, si te gusta Stephen King y su estilo costumbrista, seguro que tampoco decepciona. A mí personalmente me ha gustado. Lo siguiente dentro de la fantasía es el libro de The Magicians, Los Magos, de Lev Grossman. Una decepción muy importante. Se define como la fantasía urbana que aúna toda la fantasía clásica y Harry Potter, pero la verdad es que tiene tantos problemas, pero tantos. La serie le da 1000 patadas no solamente en la trama, sino también en la construcción de personajes, porque aquí todos son superficiales. La forma de escribir desde el punto de vista del protagonista, de Quentin Coldwater, es muy deprimente, de alguien que odia y mira con desdén a todo el mundo, por lo que se hace muy pesado. Y además está todo plagado de una misoginia importante a la hora de referirse a las mujeres, especialmente este primer libro. A esto se le añade a los problemas que tiene la trama, que está mal construida
y a los Deus Ex Machina que se produce, ya que este libro está realmente construido a base de querer ser un contraste a otros modelos literarios dentro de la fantasía, creando un personaje que haga todo lo que no harían los personajes de estas otras fantasías. Pero claro, con esto construyes un personaje que es completamente incoherente. Y es una lástima porque el mundo que crea es realmente muy interesante y tiene elementos originales que llaman muchísimo la atención, con a veces algunas descripciones de sitios que son increíbles y que la idea te estalla en la cabeza. Pero está muy mal utilizado porque primero no nos da un concepto del mundo general y después no hay un orden coherente en la trama, porque, por ejemplo, el malo del libro no aparece hasta el final del libro y solamente tiene una escena al final del primer tercio que luego se olvida y ya está. Otros personajes que son importantes también aparecen al principio del libro y luego aparecen también en el último tercio así de forma sorpresiva. Así que claro, es como una serie de vistazos a lo largo de la vida de Quentin durante los años que dura este libro, pero sin ningún tipo de sentido. El siguiente libro, El bosque mágico, de Lev Grossman, es la segunda parte de Magicians. Realmente aporta mejoras no solamente en la forma de narrar, porque reduce bastante las expresiones de odio y la misoginia, y además la trama también está mejor estructurada e intenta mantener una simulación de intriga que no termina de conseguir, pero que por lo menos ves que lo intenta. En este libro además hay dos narradores, no solamente Quentin, sino también otro personaje, Julia, que tienen exactamente la misma forma de expresarse y de relacionarse con el mundo, por lo que realmente no es que esté representando a un personaje, sino que es su forma de escribir. O sea, el problema es el escritor, no los personajes. Se quedan también en personajes muy superficiales, odiosos, que no son capaces de responsabilizarse por sus acciones, a pesar también de las muy buenas ideas que tiene este libro, porque en este libro vemos además un mundo de la magia underground, que también tiene muy buenas ideas, pero que no termina de estar desarrollado, pero como el otro, pues también sigue teniendo grandes agujeros y Deus Ex Machina y un final porque sí que dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. El siguiente libro, el de la Tierra del Mago, de Lev Grossman, termina esta trilogía de Magicians. Es una novela que se ve realmente el esfuerzo de Lev Grossman por mejorar no solamente su forma de escribir, sino también su forma de crear a los personajes. Intenta realmente darle profundidad a los personajes, pero no lo consigue, no sabe hacerlo, porque no se puede justificar como él lo hace. Pero por lo menos vemos un intento. También vemos un intento de tener una trama más organizada y de salirse de la narración lineal. Y de hecho empieza bastante bien en la novela porque ves, por un lado, que toda esta forma de escribir de odio está muy rebajada, que Quentin intenta ser un personaje adulto y que además hay más puntos de vista en los que también intenta diferenciar la forma de narrar, pero falla, porque todos los personajes tienen las mismas expresiones, sobre todo las relacionadas con oh God o for God's sake, todos dicen exactamente lo mismo y tiene un problema muy importante en relación a la coherencia interna con los libros anteriores, especialmente en el tiempo transcurrido entre los diferentes libros, que sabemos que no es así porque nos hemos leído los otros libros. Y claro, es un fallo constante que te va rascando el cerebro y dices, no, 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 no. Aún así, la verdad es que comparado con los otros, tiene una primera mitad que está bastante bien, con ideas también originales, la verdad, o sea, que es que realmente es una saga con muchísimo potencial, pero muy desaprovechada, pero luego cuando entra en el último tercio se desmadra completamente y pierde el sentido de todo lo que está contando. Incluso cuando está narrando la acción no tiene sentido, simplemente añade escenas bizarras una sobre la otra, que llega un momento que estás tan saturado que no sabes ni lo que te está diciendo, y el final es directamente, ¿por qué no? Si ya me has traído hasta aquí, ya has hecho todo lo que has hecho antes, así que bueno, pues vale. Y así se termina. Espero que la serie termine mejor, porque ya voy por el final de la tercera temporada y desde luego está mucho mejor aprovechado, mantiene las ideas principales del libro, de las tramas, pero mucho más organizadas y con mucho más sentido, sin ser una serie espectacular. Pero bueno, es lo que tenemos. Pasando a la siguiente sección, la de clásicos, contemporánea, miscelánea, empezamos con el libro de Beloved de Toni Morrison, que es una novela de fantasmas que ganó el premio Pulitzer y pocos años después la escritora ganó también el premio Nobel.
Es una novela complicada que explora la esclavitud, tiene una narrativa fragmentada de escena en escena precisamente porque todos los personajes están traumatizados por sus años de esclavitud y son incapaces de adaptarse a la libertad por diferentes motivos. La idea para el libro sale de una historia real de una mujer de la época en la que se inspira, que después de escapar de la esclavitud y llegar a Ohio, cuando fue encontrada por sus propietarios, decidió matar a sus hijos antes de que fuesen esclavos, llegando a matar a su hija más pequeña. Es precisamente alrededor de esta niña muerta que Toni Morrison decide escribir la historia. Así, el espíritu de Beloved, de una niña de menos de 2 años, habita la casa donde vive Sid, su madre, con su hija pequeña, con Denver, después de que sus 2 hijos huyesen de la casa cuando cumplieron cada uno de ellos los 13 años. Desde el principio sabemos que en el pasado, poco después de huir de la esclavitud, Beloved murió en circunstancias muy oscuras a manos de Sid cuando fueron encontrados por los patroleros de la plantación de la que habían huido, y que desde entonces viven paralizadas en el tiempo a merced de este espíritu que habita la casa. Todo esto empieza a cambiar al inicio de la novela con la llegada de Paul D., un hombre de la misma plantación de la que se había escapado Sid y que intenta liberar la casa de este espíritu. Pero claro, no todo sale bien. Es una novela complicada que requiere relecturas de ciertos pasajes, pero que sin duda vale la pena. El siguiente libro es Persuasión, de Jane Austen, que es la última novela completa escrita por Jane Austen antes de morir y que de hecho se publicó poco después de su muerte en 1817. Es un estudio del concepto de persuasión y de disuasión precisamente porque Jane Austen se dio cuenta de cómo podía influenciar en la decisión de su sobrina sobre si debía comprometerse con un hombre sabiendo que acabaría siendo un compromiso de muchísimos años. Austen se asustó sobre la responsabilidad de haber influido en su sobrina sobre esta decisión, así que escribió esta novela en torno a todo esto. Debido a ello, la palabra persuasión o sus derivados aparecen continuamente precisamente para llamar la atención sobre la escena en la que este hecho se está produciendo, siendo de hecho algo inherente completamente al ser humano. Otro de los temas de este libro es sin duda el de los nobles que nacen en una familia rica que no tienen que trabajar nunca, en oposición a las personas que se han creado su fortuna con su trabajo, situándose claramente Austen a favor de estos segundos, y de hecho hay momentos en los que ridiculiza completamente a los nobles con la figura del padre de la protagonista, de William Elliot. La protagonista, Anne Elliot, es una chica de 27 años que 7 u 8 años atrás rompió su compromiso de matrimonio con un oficial de la Marina, Frederick Wentworth, después de que su padre no le diese permiso para casarse con él porque ellos pertenecían a la nobleza y él no, y además no tener él ningún tipo de fortuna personal, sino de depender de su carrera naval. De hecho, la estocada final de esta persuasión fue llevada a cabo por Lady Russell, una amiga de la familia a quien Anne ve prácticamente como una madre, que le dijo las palabras que Jane Austen le dijo a su sobrina, que no podía comprometerse bajo una promesa futura sin saber cómo estaría ella o cómo sería él al cabo de unos años, aunque también intervienen los prejuicios de la diferencia de clases. La historia empieza en el presente, en estos 27 años, cuando la familia Elliot se encuentra en bancarrota debido a que el baronet Sir Elliot y su hija mayor Elizabeth han estado gastando por encima de sus posibilidades, por lo que tienen que dejar su casa ancestral y retirarse a una casa más pequeña, y esta casa es alquilada al matrimonio Croft, y resulta que el hermano de la mujer de este matrimonio es Frederick Wentworth, por lo que Anne Elliot se tendrá que enfrentar a su vuelta. Y ya finalmente pasando al último apartado, el de los cómics, empezamos con La Espada del Inmortal, que no voy a hablar demasiado de él porque ya hablé en el último wrap up de qué iba y demás. Es un manga seinen de fantasía histórica que se sitúa en 1782 con un total de 30 tomos y con Manji, un ex samurái inmortal que después de matar a 100 samuráis se ha prometido a sí mismo matar a 1000 personas malas para redimirse de estas 100 víctimas, y para ello al inicio del cómic decide ayudar a Rin Asano, una chica de 16 años, en su venganza contra el Ito Ryu y su líder Kagehisa Notsu, que mataron a su padre y al resto de estudiantes de su dojo y después violaron a su madre y se la llevaron. Tengo que decir que después de haberme leído los 30 tomos
Es un manga que sorprende porque, a pesar de ser tan largo, en ningún momento se hace pesado porque lo que hace el autor es ir añadiendo capas de complejidad a la trama, añadiendo tramas de los diferentes personajes que aparecen, tanto de un bando como del otro, y que además, a medida que va avanzando, la línea de la moralidad se va desdibujando incluso para Rin, que no tiene claro si realmente tiene que seguir con su venganza o si bien tiene la razón. Así que es un manga que se merece todos los premios que ha ganado y la fama que tiene. El siguiente cómic es el de Batman, una muerte en la familia, guionizado por Jim Starlin y dibujado por Jim Aparo, que recoge una historia icónica de Batman de 1988, de tan solo 4 números, donde se produce la muerte de Jason Todd, el segundo Robin de Batman. Una muerte que supuso una carga de conciencia importante para Batman durante muchas décadas y que marcó todas sus decisiones desde entonces. Es un cómic que es hijo de su época, por lo que se producen situaciones que a ojos de un lector actual son bastante inverosímiles, pero aún así soporta muy bien el paso del tiempo porque el dibujo es muy bueno y el guión, siendo un guión sencillo y teniendo sus problemas de coherencia, pues también soporta bien el paso del tiempo en comparación con otros cómics de la época, y más teniendo en cuenta la importancia que tienen estos 4 números para toda la historia de Batman. La historia empieza precisamente con Bruce relevando a Jason Todd de sus funciones como Robin porque cada vez está más descontrolado, no sigue sus órdenes, tiene cada vez más actitudes más violentas que lo hacen ponerse en peligro. Y después de esto, y de Jason irse completamente enfadado, descubre en su certificado de nacimiento que su madre, a la que ella conocía, no es en realidad su madre biológica, así que iniciará la búsqueda de su madre biológica y todas las candidatas se encuentran en Medio Oriente. A la vez vemos cómo el Joker se escapa de Arkham y que claro está en la bancarrota y que la única opción que tiene es vender, lo único que le queda, un misil nuclear de crucero con su propia plataforma que decide vender a un grupo terrorista de Medio Oriente, por lo que también se va allí. Así que Batman también se va allí persiguiendo al Joker y allí se van a juntar todas las tramas. Y finalmente, el último cómic es el integral de El Soldado de Invierno de Ed Brubaker, que no es el Capitán América, sino el Soldado de Invierno. Son unos eventos que se producen tras el crossover de Marvel de Miedo Encarnado, donde se produce la aparente muerte de Bucky mientras estaba siendo el Capitán América de ese momento. Pero el cómic empieza precisamente con Nick Furia explicándole al Capitán América original que Bucky en realidad está vivo porque consiguieron reanimarlo gracias a la fórmula infinita que usa el propio Nick Furia y que de hecho es la base para los poderes del propio Capitán América. Es un cómic con un dibujo, pues la verdad que muy regular, podría ser inmensamente mejor, y con unos guiones con historias de espías que no están mal, pero que tampoco te vuelan la cabeza. Yo sinceramente me esperaba algo mejor porque es un personaje que me gusta mucho, que ha sido creado por el propio Ed Brubaker, pero quizás llevaba ya muchísimos años con el Capitán América y con el Soldado de Invierno y no es todo lo bueno que podría ser. Pero bueno, son unos números que entretienen, es una historia sobre la recuperación de la identidad de Bucky como Soldado de Invierno, pero para trabajar para S.H.I.E.L.D. de forma encubierta junto con la Viuda Negra, que es su pareja. Y su primera misión, y de la que tratan los diferentes arcos guionizados por Ed Brubaker, consistirá precisamente en la recuperación de agentes durmientes rusos que él mismo entrenó cuando era el Soldado de Invierno, que han sido recientemente activados. Son unas historias que ya os digo que está bien, pero que no están ni de lejos a la altura de todos estos números del Capitán América que empezaron con el Soldado de Invierno. Así que bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.